un grupo de militares dio un golpe de Estado en Sudán y frustró la transición democrática que se puso en marcha en 2019. Es la sexta asonada militar que vive África desde el 2021 y que en el caso de Mali, Guinea y Chad llevaron al poder a jóvenes oficiales. La corrupción, el mal gobierno, la crisis económica y social derivada de la COVID-19 o la tibieza, incluso complicidad de la comunidad internacional generan el ambiente propicio, advierten los expertos. Pese a este sombrío panorama, esperanzadoras democracias como la de Cabo Verde pasan desapercibidas. Por lo tanto, nos vamos a centrar hoy día en algo un poquito más optimista, ¿cierto? Que es este pequeño país, este archipiélago, porque es un conjunto de islas, que está en el Atlántico, al frente de más o menos Senegal y Mauritania. Pero antes de eso, rápidamente contarles que el último golpe de Estado, ¿cierto?, fue el de Sudán, el que se verificó recién el pasado 25 de octubre. Tenemos que recordar que en este país Omar al-Bashir, ¿cierto?, fue derrocado en 2019. Omar al-Bashir, recuerden, estuvo al frente del país 30 años, y lo que estaba viviendo Sudán era, como les comenté en un comienzo, una frágil transición donde militares y civiles estaban intentando liderar el país, ponerse de acuerdo para más adelante llevar a cabo elecciones democráticas y comenzar, ¿cierto?, una trayectoria como digo, por la senda democrática. Sin embargo, estas tensiones entre civiles y militares terminaron mal. Los militares, las Fuerzas Armadas se tomaron el poder el 25 de octubre, por lo tanto, lamentablemente, Sudán vuelve, podríamos decir, a foja cero, y vemos que lamentablemente no logra, ¿cierto?, encarrilarse y continuar este proceso democrático. Esto no fue ninguna sorpresa para quienes miran con detención la realidad sudanesa. Lo que sí es novedoso es que este golpe de Estado fue contestado por las calles, y lo que hemos visto son varias manifestaciones por parte de la sociedad civil en contra de la toma del poder por parte de los militares. Y bueno, es lo que está sucediendo, no sabemos en qué va a terminar todo esto, pero es una pena para este país, porque es un país que tiene muchísimos problemas por resolver. Bueno, pero Sudán no ha sido el único país africano en vivir una situación similar. Estamos viendo muchos golpes de Estado en África, y lo más triste de todo es que estamos viendo un aumento, podríamos decir, en el promedio de golpes de Estado. La verdad que los últimos 20 años parecían apuntar a un cambio de tendencia, con solo una media de 1.5 golpes entre los años 2001 y 2019. Esto es la mitad que lo registrado entre 1956 y 2001. Esto es según una investigación llevada a cabo por las universidades de Florida y Kentucky. Sin embargo, este año en el mundo estamos observando digamos, una cantidad de 7 golpes de Estado, si incluimos a Myanmar en toda esta historia. Así que vamos a repasar rápidamente cuáles son estos golpes de Estado. El primero, de hecho, que fue el 1 de febrero, ocurrió en Birmania. Recuerden que este es el golpe que dejó fuera a Aung San Suu Kyi, y a partir de este momento los militares vuelven a tomar el poder en este país del sudeste asiático. Luego tenemos el intento fallido de golpe de Estado en Níger, el 31 de marzo, porque de los 6 que se han dado este año en África, 2 son fallidos, en Níger, y otro en septiembre en Sudán. Luego tenemos el de Chad. De esto hablamos algo cuando analizamos lo que estaba ocurriendo en África a propósito de esta obsesión de Macron por África. Recuerden que ahí les conté cómo Francia apoyó digamos, esta transición desde Idriss Déby, que murió en combate, este hombre que había estado 30 años al frente de Chad, murió, y su hijo, Mahamat
asumió el poder. Todo esto ocurrió, la muerte de Idris Deby, recuerden que ocurrió el 19 de abril, y a partir de ese momento tomó el poder entonces su hijo. Bueno, eso la verdad que ha sido muy polémico, sobre todo porque vemos una comunidad internacional que apoyó esa transición sin mediar ninguna elección democrática. Por lo tanto vemos que muchas veces, ¿cierto?, la comunidad internacional, o al menos los países occidentales, las potencias, prefieren el statu quo a una transición democrática con tal, ¿cierto?, de mantener la estabilidad. Y ese es el caso de Chad. Luego tenemos un golpe de Estado en Mali, el segundo del año, y la verdad que lo que hemos observado en Mali son varios golpes de Estado en el último tiempo. Una pena, y bueno, y son los militares los que han tomado el poder en ese país. Luego tenemos el golpe de Estado en Guinea. Bueno, el de Mali fue el 24 de mayo, el de Guinea el 5 de septiembre, para terminar con Sudán. Pero como les dije, primero hubo un golpe de Estado fallido el 21 de septiembre, por eso mismo también los que miran de cerca la realidad sudanesa sabían perfectamente que este nuevo golpe de Estado, que fue el del 25 de octubre, podía ocurrir, y es lo que pasó, ¿cierto? El pasado recién 25 de octubre. Entonces aquí tenemos los 7 golpes de Estado ocurridos este año en nuestro planeta, y de los 7, 6 en el continente africano. Entonces vemos un aumento de los golpes de Estado, y como ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, una auténtica epidemia puchista, tal y como la calificó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Porque, como les comentaba, o sea, hay un aumento de tendencia. Y lo que encontré aquí, yo sé que está un poquito lejos, se los voy a acercar, esta infografía está súper interesante, que nos muestra África, 7 décadas de revolución, donde vemos más o menos cuál es el promedio de golpes de Estado, o cuántos golpes de Estado ha soportado cada país entre la década, o sea, del 50 y el 2019, y vemos cómo hay un aumento del promedio del golpe de Estado entre más o menos cuando comienza la independencia, el proceso de independencia de los países africanos, hasta 1990, y vemos un promedio de 3.2 golpes de Estado con digamos, con un resultado de éxito del 54%, y cuando termina la Guerra Fría, disminuye ese promedio a 2.6 golpes de Estado por año, y con un resultado de éxito del 40%. O sea, podemos ver que el fin de la Guerra Fría marca también una diferencia, donde probablemente también la menor injerencia de las potencias, en este caso Occidente y la Unión Soviética, disminuye, y eso también hace que estos golpes de Estado disminuyan. Claro, aquí lamentablemente no tenemos hasta el 2021, pero sí nos podemos hacer una idea y vemos claramente, por ejemplo, a Cabo Verde, sin ningún color. ¿Qué significa esto? Que no se observan golpes de Estado, cero, como es el caso de Namibia, Botsuana, que son países también excepcionales en toda esta historia. Tenemos las Seychelles, y con los colores más oscuros, Sudán, con más de 12 golpes de Estado, y a eso habría que agregarle por lo menos los 2 últimos de este año. Mali, aquí también habría que agregarle. Aquí Mali, la verdad que no está muy, digamos, indicativo de la realidad, porque aquí lo tenemos en un celeste bastante claro, y creo yo que ya debiera subir de color, porque yo diría que aquí podrían faltar unos 3 golpes de Estado desde el 2019 en adelante. Países complicados: Ghana, está más oscuro, Sierra Leona, pero creo que está súper interesante. Yo les voy a mandar el link donde está la explicación, bueno, es en inglés, pero hoy día todo se traduce, si es que alguien no lo quiere leer en inglés, y está, digamos, el análisis corto, para que no crean que es un mamotreto, de esta infografía, que es bien reveladora de lo que ocurre en África desde el punto de vista de los golpes de Estado. Así que eso para introducir este tema, pero la idea hoy día es hablar de algo positivo, y es de Cabo Verde, que sale de esta tendencia, de esta situación
negativas, como algunos poquitos países. Bueno, y si también se dieron cuenta, a ver, me voy a acercar de nuevo, los otros países que también están en una situación positiva son justamente los países insulares, ¿cierto? Como las Seychelles, las Camorras, Santo Tomé y Príncipe, porque también desde el punto de vista de algunos analistas, el hecho de que sean países pequeñitos también hace una diferencia y puede explicar en parte por qué son países más estables desde el punto de vista político. Bueno, ¿dónde está Cabo Verde? Quizás alguien ya lo miró en el mapa, quizás no lo han mirado, aquí yo se los voy a mostrar. Es este archipiélago que está justo al frente de la frontera entre Mauritania y Senegal. Aquí lo vamos a ver más de cerca, entonces ahí tenemos Cabo Verde, ahí se ve Mauritania, Senegal, más al sur del Sahara Occidental y de Marruecos, fíjense más al norte están las Islas Canarias, que han hecho tanta noticia a propósito del volcán en La Palma. Entonces Cabo Verde está más al sur de las Islas Canarias, bastante más al sur, pero también si uno lo piensa, las Islas Canarias finalmente igual son vecinos entre comillas, ¿y por qué se los menciono? Porque vamos a ver más adelante que entre los inversionistas hoy día, quienes están interesados en invertir, por ejemplo, en el turismo en Cabo Verde, justamente son España, pero específicamente los canarios. Así que ahí tenemos Cabo Verde, con su capital Praia, en la isla Santiago. Y vamos a ver también en detalle inmediatamente. Bueno, y aquí ya vemos el país, que se divide en las islas del norte, las islas de Barlovento, y las islas del sur, islas de Sotavento. Son básicamente 10 islas grandes y otras islas muy pequeñitas, y de las 10 islas grandes, 9 están habitadas. Lo interesante de estas islas es que son muy distintas entre ellas. Por ejemplo, la isla de Santo Antão, que es la que yo tengo aquí detrás, es muy verde, es una isla que la gente en general va a visitar y hace trekking, por ejemplo, pero hay otras islas que son muy secas, pueden tener unas playas increíbles y tienen otros atractivos, pero en general son islas muy diferentes, por lo tanto, las personas que tienen la posibilidad de ir a Cabo Verde muchas veces intentan también moverse entre las islas porque van a ver cosas muy distintas, incluso el clima cambia, sobre todo entre las islas Barlovento y las islas de Sotavento. Una de las islas más digamos, desde el punto de vista turístico más visitadas, es la isla Sal, porque aquí en Santa María tiene una de las playas más increíbles, más larga además. También la isla Boa Vista tiene unas playas con aguas turquesas impresionantes, y toda esta parte sur es muy interesante, sobre todo por todo el patrimonio cultural, colonial de la época de los portugueses, y específicamente me refiero a la isla Santiago, que es donde está su capital Praia, y esta ciudad vieja, que fue la primera ciudad que fundaron los portugueses y que es considerada, y esto es súper interesante, la primera ciudad europea fundada en el trópico, algo que ocurrió en 1460. Así que bueno, ahí tenemos Praia, la capital, que es la ciudad más grande de este país. Bueno, la República de Cabo Verde, ese es su nombre oficial, tiene una población de apenas 590.000 habitantes, un país chiquitito, y de hecho vive gente, o sea, viven más caboverdianos fuera que dentro. Se habla de 1 millón o probablemente un poco más de 1 millón de caboverdianos viviendo fuera del país. Históricamente ha habido mucha emigración de Cabo Verde, producto de sequías, hambrunas y muchas veces falta de oportunidades para los jóvenes. Eso también hay que decirlo. Lamentablemente hay un alto desempleo juvenil. Y la diáspora aquí la podemos observar, se concentra principalmente, o la mayor diáspora se concentra principalmente en Estados Unidos, lo podemos ver ahí, en New Bedford, en Massachusetts, y esta comunidad es muy grande, principalmente porque a principios del siglo XIX
llegaron muchos caboverdianos consecuencia de la industria ballenera. ¿Y por qué? Porque toda esta industria ballenera del Atlántico era liderada por Estados Unidos o por norteamericanos, que muchas veces subieron a sus buques a caboverdianos que querían arrancar de las islas por no tener oportunidades, sobre todo a principios del siglo XIX todavía mucha de la población de este país estaba esclavizada, y en ese contexto arrancaban a estos buques balleneros norteamericanos, y en ese contexto llegaron muchísimos a Estados Unidos, y eso explica el por qué sea esta diáspora tan importante en Estados Unidos. Estamos hablando de unos 250.000 caboverdianos en Estados Unidos, luego tenemos Portugal con unos 140.000, y en Holanda unos 40.000. Esas serían las tres principales diásporas, pero están en todas partes del mundo, bueno, principalmente Europa, Estados Unidos, en África también, en otros países que son de habla portuguesa, como el caso de Angola, por ejemplo, bueno, en Santo Tomé y Príncipe, Mozambique, y bueno, Brasil y Argentina. Yo estuve leyendo y escuchando algunos testimonios, por ejemplo, de caboverdianos viviendo en Argentina, que tienen una comunidad donde realmente mantienen sus tradiciones, muy orgullosos de ser caboverdianos, pero también es interesante saber que se integran muy bien en los países a donde ellos llegan. Así que estamos hablando de una población fluctuante que, bueno, lamentablemente también lo ha pasado mal, sí que ha tenido que salir de su propio territorio. Una superficie de un poquito más de 4.000 kilómetros cuadrados. Esto es un poquito más pequeño que la Polinesia Francesa. Cuando hablo de la Polinesia Francesa me refiero a donde está Tahití, que es la isla más famosa de la Polinesia Francesa, ¿cierto? La moneda es el escudo caboverdiano. Los idiomas son el portugués, que es el oficial hasta el día de hoy, y el otro es el criollo caboverdiano, que nace de una mezcla de lenguas africanas provenientes del África Occidental y del portugués. Entonces, podríamos decir que el criollo portugués es la lengua materna de prácticamente toda la población de Cabo Verde, y se está intentando que también el criollo caboverdiano se convierta en lengua oficial. Los grupos étnicos son mulatos, en su gran mayoría, el 71%, africanos un 28% y europeos un 1%. Son principalmente católicos, bueno, consecuencia de la colonia portuguesa, un 77.3%, protestantes 4.6%, otros cristianos 3.4%, musulmanes 1.8%, otros 1.3%. La forma de gobierno es una república semipresidencialista que convive el presidente con el primer ministro. El presidente es Jorge Carlos Fonseca, que es un presidente que está saliendo porque hubo elecciones hace poquito. El primer ministro es Ulises Correia e Silva. Ambos son del partido Movimiento para la Democracia, que es un partido de centro derecha. Yo les voy a hablar en un momento algo de eso. Y el Poder Legislativo está representado por la Asamblea Nacional. Estamos hablando de una Asamblea Nacional unicameral, que la tenemos aquí. Son 72 miembros, y aquí lo que podemos ver rápidamente es que políticamente hablando vemos que están organizados como un bipartidismo, ¿cierto? Principalmente hay dos partidos políticos. En este caso el partido mayoritario es el MPD, el que les decía que el Movimiento para la Democracia, que es este partido de centro derecha, y tenemos el que está ahí en amarillo, que es el Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde, que es más de centro, no me atrevo a decir si de centro izquierda, pero sí podríamos decir más progresista. Pero no estamos hablando de partidos extremos ni nada por el estilo, todo lo contrario. Y el tercer partido que podemos observar aquí, con apenas 4 escaños, es la Unión Caboverdiana Independiente y Democrática, que la podríamos catalogar como democracia cristiana de centro derecha. Entonces estamos hablando de 3 partidos, como digo, bastante
al centro, donde lo que se destaca es que hay bastante consenso en muchas de las ideas que ellos tienen, y eso explicaría también el nivel de estabilidad de este país, que es lo tan destacable, siendo un país africano, ¿cierto?, que sea, no digo, un país que lidera, por ejemplo, el ranking de los países democráticos en el mundo. De eso hablaremos también en un ratito más. Bueno, ahora en cuanto a desarrollo humano, tienen 2.14 hijos por mujer, las caboverdianas. La esperanza de vida en nacer es de 73 años, bastante alto considerando que es un país africano. Recuerden que todavía en África hay digamos, países donde se vive menos de 60 años. La edad media es de 27 años, o sea, una población joven, con una mortalidad infantil de 24 puntos cada 1000 nacidos vivos, algo que también está bastante bien. El alfabetismo llega al 87%, otra buena noticia, y la población bajo la línea de la pobreza, según datos del Banco Mundial del 2015, una pena no tener datos más actuales, es del 35%. Alto sí, pero son tasas que van descendiendo, que van mejorando, y probablemente esto haya disminuido. Ahora, lamentablemente con la pandemia se han visto sumamente golpeados, sobre todo por la disminución del turismo, que es quizás su entrada más, o sea, no quizás, definitivamente su entrada más importante, pero bueno, esperemos que puedan salir de ahí y que la pobreza no aumente, porque como les decía, todos los análisis apuntan a que la pobreza sigue disminuyendo. Ahora, en cuanto a la economía, estamos hablando de la economía 189 a nivel mundial, lógico, si es una economía chiquitita. Para que se hagan una idea, esta economía es equivalente a la economía de Andorra, ese país pequeñito, chiquitito, que está en Europa, ¿cierto? Con un PIB per cápita de apenas $6.000, con un desempleo hoy día de 12.3%, y el juvenil es bastante más alto. Lo tengo, alcanza, se me perdió en este minuto, acá lo tengo, al 28.37%. Y esa es una de las grandes preocupaciones que tienen las autoridades de Cabo Verde, porque claro, no están las oportunidades. En Cabo Verde hoy día hay universidades, por ejemplo, o sea, las posibilidades están para la juventud de poder estudiar, de poder capacitarse. Sin embargo, a la hora de tener oportunidades de trabajo, ahí las cosas se complican, y es por eso que hay mucha preocupación e interés por diversificar la economía, por intentar mejorar las oportunidades para que no haya fuga de cerebros y esa juventud se pueda quedar en Cabo Verde. La agricultura, bueno, la agricultura no es una gran área económica en Cabo Verde, porque la verdad es que el área cultivable de Cabo Verde es bastante menor, pero sí cultivan plátano, maíz, porotos. Los porotos son un elemento muy importante en la dieta de los caboverdianos. Tienen papas dulces, caña de azúcar, café y maní. Sin embargo, y pese a que vemos estos productos, los caboverdianos no consiguen producir lo que necesitan para alimentarse. De hecho, es un país que necesita importar un porcentaje importante de lo que comen, y también necesitan importar mucho de lo que necesitan como combustible. O sea, hay una dependencia energética y alimentaria muy relevante. Entonces, eso obviamente los tiene complicados, digamos. Minerales y recursos, tienen sal, y como pueden ver ahí, piedra basáltica, piedra volcánica, piedra caliza, bueno, mucha pesca. Yo diría que eso quizás es lo más importante, junto con la sal. La sal, y ahí también, primero, a ver, la sal fue explotada en el pasado de una manera importante. Sin embargo, hoy día eso está muy dejado de lado y no les alcanza ni siquiera para cubrir su propia demanda. Por lo tanto, ahí vemos que hay un potencial importante, y lo mismo ocurre con la pesca. Ellos sí consiguen, digamos, pescar todo lo que necesitan para comer. Hay una industria alimentaria importantísima alrededor de la pesca. De hecho, una parte de la gran industria tiene que ver con el pescado, las conservas y todo eso.
pero todavía pueden hacer muchísimo más. De hecho, hay algunos analistas que consideran que Cabo Verde no lo ha hecho muy bien al firmar contratos importantes con grandes potencias como China, como la Unión Europea, donde ellos se llevan gran parte de la riqueza pesquera de Cabo Verde, y, y Cabo Verde está dejando, en el fondo, en manos de estas grandes potencias la gran riqueza que ellos tienen, porque recursos naturales, además de la pesca, es muy poco. Como les digo, aparte de la sal, es prácticamente cero. Bueno, como vemos aquí, la industria, entonces tienen alimentos, industria de alimentos, bebidas, calzado, ropa, minería de sal, astilleros para reparaciones. Ahora, ¿cómo se compone el Producto Interior Bruto? La agricultura solo representa el 9% del Producto Interior Bruto, menos del 20% de la tierra es cultivable, la industria representa un 17% y los servicios un 74%, donde definitivamente el área más relevante dentro de los servicios es el turismo. Podríamos decir que el turismo es el pilar de la economía. De hecho, solo el turismo representa el 25% del Producto Interior Bruto de este país. Y aquí también hay un potencial gigantesco. Cabo Verde, sobre todo en Europa, se ha ido poniendo más de moda. Cada día hay más instalaciones, cada día es más amigable poder llegar a Cabo Verde y poder recorrer Cabo Verde, por lo tanto, por ese lado tienen muchísimas posibilidades, pero al mismo tiempo, como les comentaba, por ejemplo, la pandemia ha sido realmente catastrófica desde ese punto de vista, porque imagínense, o sea, una de las primeras medidas que ellos tomaron fue cerrar la frontera, y con eso no llegaron los turistas y se fue al suelo la economía. Cayó, no tengo el dato exacto, pero cayó más del 10%, en torno al 14% el Producto Interior Bruto del año pasado, producto de la pandemia. Tremendo. Bueno, y obviamente ese turismo se entiende porque Cabo Verde tiene lugares increíbles, tiene muchas posibilidades porque está, por ejemplo, todo el tema del deporte como el kitesurf, el windsurf, tiene el tema del trekking en esta isla que les comentaba, tiene, bueno, las playas, tiene la comida, tiene la música, la gente al parecer es muy simpática, muy amable, entonces en realidad se dan muchos elementos como para que Cabo Verde sea súper interesante para el visitante. Los principales socios comerciales son Portugal y España. Sin embargo, China está entrando súper fuerte, sobre todo con inversión en infraestructura. Los chinos son los que están construyendo, por ejemplo, son los que construyeron el edificio de la Asamblea Nacional, son los que están construyendo algunas universidades, están entrando con todo, bueno, como lo han hecho China en general en África. Sin embargo, China todavía no está dentro de los principales socios comerciales. Eso es bien impresionante, porque uno se observa, en general África, se da cuenta que los países africanos, un porcentaje enorme de ellos, el principal socio comercial es China. En el caso de Cabo Verde no es así, sin embargo, la inversión extranjera china en Cabo Verde es impresionante, es muy relevante, y los caboverdianos están contentos con eso, digamos, están intentando atraer esas inversiones, y probablemente Cabo Verde se convierta en un lugar estratégico para la nueva ruta de la seda. Eso también está clarísimo. Cabo Verde está totalmente dispuesta y, y también muy entusiasta para ser parte de este gran proyecto que está lanzando China. Y si lo miraron en el mapa, Cabo Verde la verdad que es estratégico, porque son islas que están frente a África, a 600, 700 kilómetros de las costas de África, pero de alguna manera conectan muy bien con África, Europa y América. O sea, realmente para los chinos es maravilloso que pueda Cabo Verde convertirse en ese punto estratégico de unión de estos tres puntos, como lo fue en el pasado, que es lo que vamos a hablar inmediatamente. Y los principales productos de exportación son las preparaciones y conservas de pescado, definitivamente. Bueno, otro elemento muy relevante para la economía de Cabo Verde son las remesas.
porque como lo veíamos, ¿cierto? Cabo Verde tiene una gran diáspora y en la medida que un país tiene mucha gente que vive afuera, y si es un país además pequeño, un país que todavía es pobre, porque claro, es un país que tiene potencial, que tiene estabilidad política, que tiene, digamos, muchas posibilidades de aquí al futuro, todavía es un país pobre, por lo tanto, los que salen de ahí y tienen posibilidades de mandar dinero a su lugar de origen lo van a hacer. Y aquí lo vemos en el gráfico, Cabo Verde es el número 17 a nivel mundial en porcentaje del PIB. Imagínense, el 14.3% del PIB lo representan las remesas. Eso es bien impresionante, es muchísimo. Así que otro dato fundamental. O sea, podríamos ir resumiendo que tanto el turismo como las remesas son dos elementos importantísimos para entender la economía de Cabo Verde. Y lo otro que también ya se los dije, pero que no hay que olvidar que además es, digamos, un potencial que está ahí y que tienen que aprovechar los caboverdianos, es su gran tesoro pesquero. Y aquí lo que podemos ver es la extensión marítima de Cabo Verde, porque estamos hablando de un país que tiene más de 700.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva. Todo lo que rodea, y es una zona de muchos peces, porque también uno podría decir, claro, tienen una extensión impresionante, pero no es un área tan atractiva, ¿no? En este caso sí, y al parecer uno también de los atractivos en Cabo Verde es comer atún a destajo, baratísimo, y otros tipos de pescado, y la gente va y se vuelve loca porque es impresionante eso, al menos. No sé si otras cosas, pero comer pescado rico, barato y muchísimo, y muy abundante. Así que ahí vemos Cabo Verde, ahí se puede ver más cerquita, se fijan, porque como les decía, justo al frente, claro, en la frontera de Mauritania y Senegal, para que no se les olvide ahí, en el Océano Atlántico. Bueno, y también para contarles, bueno, España también está invirtiendo, porque no es solo China, o sea, porque como les comentaba, España, con España hay un gran intercambio comercial, pero también España invierte en Cabo Verde, sobre todo en turismo, transporte y en esta industria de la conserva del pescado. Y Reino Unido está entrando fuerte, sobre todo en el sector inmobiliario, que es otro de los sectores que está tomando fuerza dentro de Cabo Verde. Bueno, ahora les voy a contar de la historia de Cabo Verde, una historia interesante, y como les puse ahí, Cabo Verde, la historia de un pueblo sin historia. Y alguien se preguntará, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Por qué? Porque en el caso de Cabo Verde hay algo que es muy interesante o novedoso, y es que realmente Cabo Verde fue descubierto, porque cuando uno habla, siempre cuando uno habla de los portugueses, los españoles que descubren algo, a algunos les parece que eso es un poquito injusto o incluso poco inculto, por decir de alguna manera, porque no se ha descubierto América si había gente ahí. Bueno, en el caso de Cabo Verde, los portugueses descubrieron en 1460 Cabo Verde y estaba deshabitado. Eso es algo bastante novedoso, porque son pocos los lugares que descubrieron los europeos y que estuviesen deshabitados, ¿cierto? Y eso ocurrió en 1460. Ellos llegaron a lo que es la isla Santiago, que les mostré al sur, donde hoy día está la capital, y de hecho en 1462 fundaron Ribeira Grande, que luego se llamaría, o que hoy día se conoce como la Ciudad Vieja. Y Ribeira Grande es la ciudad más antigua de Cabo Verde y está en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el año 2009, y en ese lugar está esta fortaleza real de Sao Felipe o San Felipe, porque Felipe, el rey Felipe, era rey en ese momento de España y de Portugal, y cuando se construyó esta fortaleza, bueno, y es una fortaleza que está reconstruida, la verdad, pero fue reconstruida gracias al financiamiento de Portugal y España, así que uno de los atractivos de esta isla Santiago, y específicamente la Ciudad Vieja, es la fortaleza de Sao Felipe. Y tiene algunas callecitas antiguas, al parecer es un lugar bonito de visitar, porque también, como les comenté hace un ratito, es la ciudad europea, o la primera ciudad europea fundada en el trópico, en este caso en 1462.
Bueno, la posición geoestratégica de Cabo Verde es de gran importancia, y los portugueses querían convertirla en una colonia rica y próspera, pero se dieron cuenta desde un comienzo que no había ningún recurso importante, nada interesante, no había riqueza, no había nada, pero era tan, digamos, valioso, era tan valiosa la ubicación que algo había que hacer y que había que aprovechar. Y bueno, no se demoraron mucho en darse cuenta y en crear un negocio lucrativo, que fue justamente el negocio de esclavos. Porque al estar en esa ubicación, ¿qué hacían? Traían a los esclavos de la costa occidental africana, y lo que ocurrió con Cabo Verde es que se convirtió en una especie de hipermercado de esclavos a cielo abierto. Ahí se concentraban todos los esclavos y se vendían a los distintos mercaderes que, bueno, llenaban sus barcos de esclavos con destino a América. Y esto le permitió a Cabo Verde convertirse en quizás o sea, definitivamente en una de las colonias más ricas y prósperas de todo el imperio portugués. O sea, realmente se consiguió este objetivo. ¿Y cómo lo hicieron? Lo que la corona portuguesa otorgaba a todos los colonos permisos para traficar con esclavos. Entonces, bueno, y así poco a poco también se fue habitando Cabo Verde, porque muchos de estos esclavos que llegaban desde África Occidental principalmente, o se arrancaban, o por A, B o C no los compraban, y fueron habitando Cabo Verde. Entonces, lo que podemos observar aquí es este mapa de todo el tráfico de esclavos, donde vemos, digamos, este triángulo, este comercio triangular, donde desde Europa, recuerden, venían mercancías baratas hacia África, desde África, ¿cierto?, salían los esclavos con destino a América, y de América, ¿cierto?, mercancías, pero ya de mucho, mucho interés hacia Europa. Y Cabo Verde, como pueden verlo aquí en el mapa, estaba en un lugar realmente estratégico, donde por ahí llegaban los barcos y partían llenitos hacia América. Ahí podemos verlo, un circulito aquí negro, que eran los puertos de esclavos o definitivamente centros de venta de esclavos. Así que eso fue Cabo Verde, básicamente. O sea, así nació, hasta que en 1876 se termina con la esclavitud, y ahí ya también podríamos decir, se incrementa la población de Cabo Verde, porque ya comienza, digamos, a poblarse, ya no se siguen enviando esclavos hacia América, y en ese contexto también se empieza a desarrollar más la lengua criolla en Cabo Verde, esta lengua que es la mezcla del portugués con estas lenguas que vienen sobre todo de la costa occidental africana. Recuerden que cuando se habla de lengua criolla se refiere justamente a una lengua que nace entre personas que hablan idiomas distintos, que no tienen cómo entenderse y que van, digamos, mezclando o que van aportando distintos elementos, y de ahí surge una nueva lengua. A eso se refiere con lengua criolla, por si acaso. Bueno, termina la esclavitud, van a seguir los barcos cruzando el Atlántico, pero ahora van a tener que, ¿cierto?, transportar otras cosas. Por lo tanto, va a seguir siendo importante Cabo Verde como una estación de abastecimiento de las rutas marítimas y comerciales, por su ubicación estratégica. O sea, claro, no va a tener la importancia anterior, pero sí va a seguir siendo interesante, y le va a permitir al archipiélago seguir desarrollándose, seguir evolucionando económicamente. Sin embargo, va a tener periodos muy malos, como por ejemplo entre 1900 y 1950,
que hubo 7 grandes hambrunas que mataron alrededor de 300.000 caboverdianos. Imagínense la cantidad, considerando que hoy día son un poco más de 500.000. Bueno, aquí les traje este mapa como un poquito más de cerca para que capten, digamos, la importancia digamos, de las rutas, y cómo Cabo Verde es definitivamente un lugar estratégico en estas rutas comerciales. Ahora yo conocí una pareja y les cuento que van a hacer un viaje, bueno, son navegantes, y estuve conversando con ellos porque me contaron que van a cruzar el Atlántico en yate, y justamente, bueno, van a recorrer el Mediterráneo y todo, parten, después van a ir las Canarias, y de Cabo Verde, parece que todas estas grandes regatas que cruzan el Atlántico parten de Cabo Verde, claro, porque es lo más lejano, o sea, lo más cercano al continente, en este caso africano, pero lo que se adentra más al Atlántico, y de ahí parten hacia América. Bueno, van a estar más de un año embarcados ellos, pero sí que bueno, súper interesante. Y aquí se ve claramente que Cabo Verde es fundamental. Ahí no se les va a olvidar, ahí lo tenemos. Bueno, bueno, va a seguir evolucionando esta isla, siempre bajo, ¿cierto?, el poder de Portugal, y a diferencia de otros territorios africanos que van a conseguir, ¿cierto?, con el tiempo la independencia en forma pacífica, sabemos que en Portugal va a comenzar un periodo complejo, ¿cierto?, a partir de los años 20, sí, específicamente el año 26, que se instala la dictadura en Portugal, y en ese contexto va a aumentar bastante la represión también en contra de los grupos independentistas en varios lugares en África, y también obviamente en Cabo Verde. Y lo que se va a observar, como va a ocurrir también en otros países africanos, es que muchos africanos van a ir a estudiar a la metrópoli, en este caso a Lisboa, se van a preparar, se van a educar en las universidades de Lisboa, y van a surgir una serie de intelectuales, activistas, militantes, y en el caso de Cabo Verde va a surgir uno en particular. Bueno, pero aquí tenemos a António de Oliveira Salazar, quien va a gobernar Portugal como primer ministro entre 1932 y 1968, y su gobierno va a ser especialmente duro contra el grupo, contra los movimientos más bien independentistas. Y en ese contexto surge Amílcar Cabral, considerado el padre de Cabo Verde y Guinea-Bissau. Él fue ingeniero agrónomo, escritor, máximo dirigente revolucionario de la llamada Guinea Portuguesa y Cabo Verde. La Guinea Portuguesa es la actual Guinea-Bissau. Bueno, y él se va a educar, se va, como les decía, a preparar en Portugal, y él va a luchar por la independencia de ambos territorios. De hecho, es muy interesante porque él va a fundar el Partido Africano por la Independencia de Guinea y Cabo Verde. Este partido que les estoy mencionando es uno de los partidos del bipartidismo de Cabo Verde hasta el día de hoy. Bueno, y él va a fundar este partido que buscaba liberar ambos territorios de la dominación, me refiero a Cabo Verde y a la Guinea Portuguesa. El problema es que este hombre va a ser asesinado en el año 73 por, digamos, el establishment portugués, o sea, lo van a ver obviamente como una amenaza, y en ese contexto lo van a hacer desaparecer del mapa. Sin embargo, el proceso independentista va a continuar, y el 5 de julio de 1975 se va a proclamar la independencia de Cabo Verde, y Cabo Verde va a pasar a ser gobernado por este partido político que había sido fundado por este hombre, el Partido Africano por la Independencia de Guinea y Cabo Verde. Entonces va a ser curioso, los dos países no se van a unir en un principio, o sea, pero sí este partido va a ser un partido binacional que va a gobernar tanto en el nuevo Cabo Verde y en Guinea-Bissau. Y la idea era que los dos países se unieran en algún momento, en un mismo país, pero en 1981
un golpe de Estado en Guinea provoca la división de los dos países, y por lo tanto también de las dos ramas de este partido político. Por lo tanto, en el caso de Cabo Verde nace entonces el Partido Africano por la Independencia de Cabo Verde, o sea, se sale la Guinea del título, digamos. ¿Mm? Entonces, lo que vamos a ver es un partido, o sea, o un gobierno de partido único durante bastante tiempo. O sea, claro, van a lograr la independencia, pero va a ser un gobierno bastante autoritario, no va a permitir el multipartidismo, una democracia libre, y esto va a durar bastante, hasta 1991, que es cuando se van a celebrar las primeras elecciones libres en Cabo Verde. Y por eso también Cabo Verde es un gran ejemplo, así se ve en África, porque vemos una transición, vemos un proceso donde efectivamente se independiza en el año 75, hay un periodo donde no hay demasiada libertad política, pero a partir de 1991 ya comienza este proceso democrático y donde no vemos retrocesos, como vemos en otros países de África, donde de repente vemos un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado. Este no ha sido el caso de Cabo Verde, todo lo contrario, se ha ido asentando la democracia como sistema político, y como les comentaba, lo que observamos también es que hay un consenso de la élite, al menos, que se da cuenta que es muy importante el diálogo, que es muy importante, digamos, evitar los extremos para que este país pueda salir adelante y pueda ir mejorando. ¿Mm? Bueno, ahora, es interesante también ver cómo hay diferencias sustantivas importantes entre lo que ocurre entre el año 75 y 91 y lo que vemos a partir del año 91. Entre el 75 y el 91, Cabo Verde estuvo gobernando por el PAIC, este partido, el Partido Africano por la Independencia de Cabo Verde, que era un partido que estaba bajo la ideología marxista-leninista. Este señor, Amílcar Cabral, estaba totalmente influido por las ideas de extrema izquierda, y él al llegar al poder, o sea, él no llega al poder, su partido, porque recuerden que él es asesinado, pero su partido llega con esas ideas, y lo cierto es que se consiguen algunas mejorías, por ejemplo, en la producción de comida, pese a las sequías y al poco suelo cultivable, algo en infraestructura, mejora un poco la formación del personal. O sea, hay ciertas mejoras reales. Sin embargo, a este país le faltaba casi de todo. Entonces, la verdad, sobre todo, bueno, carretera, industria, un montón de cosas. O sea, hay un incipiente avance. O sea, podemos ver que este partido intenta mejorar, pero tiene un techo. En cambio, cuando comienza este periodo democrático que se abre el año 1991 y llega al poder este partido, podríamos decir, de centro, un poquito más hacia la derecha, un partido que es más libre, que es el Movimiento para la Democracia, bueno, elimina cualquier rastro de cabralismo, porque además ese partido político expropió muchas propiedades, reforma agraria y todo. Bueno, este partido, el Movimiento para la Democracia, hace un cambio total, y eso permite además que a la larga Cabo Verde pueda entrar en la Organización Mundial de Comercio, pueda conseguir ayudas del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Entonces, vemos también después cómo el partido de Cabral también va evolucionando y se convierte en una socialdemocracia, y por eso también, aunque parte siendo un partido bastante de extrema izquierda y muy radical, se va moderando con el tiempo, se va al centro, y eso también explica el por qué hay mucho consenso y mucha estabilidad en este país, definitivamente. Bueno, entonces, desde que llega el MPD al poder, vemos una alternancia en el poder. Y una alternancia en el poder que también va permitiendo, bueno, que llegue la inversión desde afuera. O sea, ya estamos viendo una apertura, y una apertura que permite también la llegada de China como socio importante, lo que yo les decía. O sea, llega la inversión china, sobre todo en infraestructura, que era una de las grandes falencias, porque ahí realmente el cabralismo, podríamos decir, o este partido de izquierda radical, me refiero a la primera versión
del Partido Africano por la Independencia de Cabo Verde, que no pudo realmente hacer grandes avances. Bueno, después con el tiempo vemos que se abre la economía, está dispuesta a recibir inversión desde afuera, y en ese contexto van a llegar los chinos y comienza Cabo Verde a ver avances con las carreteras, con hospitales, como les decía también, con universidades, etcétera, etcétera. O sea, vemos realmente un cambio positivo. Ahora, habrá que ver en qué también, qué va a pasar en el futuro, ¿cierto? Cuánta injerencia puede llegar a tener China en Cabo Verde, ¿cierto? Bueno, pero por el momento al parecer han podido mantenerlo a raya, pero consiguiendo los beneficios de tener a este gran socio invirtiendo en el país. Bueno, lo otro, a propósito de los chinos estarían, o sea, dispuestos, y de hecho ya Cabo Verde aprobó la idea de que los asiáticos construyan el primer mega casino del país en la capital. ¿No? Bueno, y la verdad que tiene bastante lógica, además considerando que es un país turístico, probablemente eso también les permita seguir aumentando su cantidad de pasajeros visitantes. Bueno, Cabo Verde sigue manteniendo uno de los gobiernos democráticos más estables de África, sin lugar a dudas, una de sus economías más estables, también una moneda muy estable, que está vinculada de alguna manera al euro desde 1998, un país que es una fusión de las tradiciones culturales europeas y africanas. Eso también es súper interesante, algo que se refleja en el idioma, me refiero sobre todo al criollo portugués, o sea, al criollo de Cabo Verde, se refleja en la música, también en algunos tejidos que son particulares de Cabo Verde, pero que se puede ver esta fusión de África con Europa. Y bueno, Cabo Verde hizo noticia, entre comillas, realmente Cabo Verde nunca va a ser un gran titular en ningún diario, y menos de nosotros, pero sí ocurrió un dato, o sea, un hito importante para los caboverdianos, y es que hubo elecciones hace relativamente, ahora en octubre, donde José María Neves, apoyado por el opositor Partido de la Independencia Africana de Cabo Verde, ganó en primera vuelta, además, a su principal oponente. Ganó con un 51.6% de los votos. Y esto también a muchos les sorprende, porque quizás en un país africano, digamos, más desordenado, como pueden ser muchos, a uno le costaría creer que en un país que además hubo elecciones en abril, porque cuando les mostré el Congreso, esas fueron elecciones en abril, ahí hoy día está dominando el movimiento por la democracia, por lo tanto vamos a ver cohabitación a partir de muy luego cuando este hombre vaya a asumir, y eso uno lo puede ver como en un país quizás europeo, pero pensar que en África, ¿cierto?, vaya a haber un congreso donde domine, en este caso, la centro derecha, y vaya a haber un presidente más bien de centro izquierda, alguien diría eso puede ser imposible en un país africano. Pues bien, en Cabo Verde eso se va a dar, y se ha dado históricamente, quizás no va a ser fácil, quizás es un desafío importante, pero en Cabo Verde eso sí es posible. Este hombre ahora fue elegido presidente, pero ya había sido primer ministro en el pasado, o sea, él tiene su trayectoria política, tiene experiencia, y para algunos, digamos, también eso es muy positivo, porque no es cualquier aparecido. El 2007 es una fecha importante para Cabo Verde, porque podríamos decir que marca la entrada del país en la escena internacional. Ahí es cuando la Organización Mundial de Comercio aceptó su membresía y se convierte en el miembro número 153, y ese mismo año, otro dato importante, abandonó el grupo de los países calificados como menos desarrollados de acuerdo con los criterios del Banco Mundial, para integrar el grupo de países con rendimiento intermedio. O sea, ya no está en los menos desarrollados, sino países con rendimiento intermedio. Y en cuanto a la corrupción, también tiene algo positivo que mostrar, porque dentro del ranking de 179 países está en el número 41. No está nada de mal, considerando que África en general está como en rojo oscuro,
Cabo Verde está bastante bien. Recuerden que Chile está en el 20 y algo, no lo anoté aquí, pero así que 41, Cabo Verde. Igual muchos señalan, por ejemplo, ¿dónde estaría la corrupción en Cabo Verde? Les voy a dar un ejemplo, porque también uno podría decir, bueno, en todas partes hay corrupción, nadie se salva, pero en el caso de Cabo Verde, estaría, por ejemplo, en la institución que otorga los permisos y todo lo que tiene que ver con el turismo, porque ahí es donde está la plata. ¿Ah? Déjenme, a ver si tengo aquí el nombre. ¿Dónde está? ¿Por qué se me perdió? No, aquí. Perdón, acá lo tengo. Cabo Verde, una de las instituciones consideradas corruptas en Cabo Verde es justamente Cabo Verde Inversiones, que es el organismo dependiente del Ministerio de Economía, y es el que aprueba los proyectos de inversión extranjeros e intercede ante el gobierno para conseguir la concesión de tierras y licencias, por ejemplo. Imagínense, o sea, ahí negocia con los distintos países, con las distintas empresas extranjeras para instalar un hotel, por ejemplo. Entonces ahí estaría, en este caso, la corrupción. Bueno, ahora, y a propósito del título de esta charla, aquí tenemos el índice de democracia del 2020. Este índice lo elabora el The Economist, y lo que muestra es una fotografía del estado de la democracia en 165 países independientes. Este análisis lo que hace es revisar el cumplimiento de estas naciones en 5 categorías: pluralismo y procesos electorales, el funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles, y tras lo cual divide en este ranking en 4 categorías: democracia plena, democracia imperfecta, régimen híbrido y régimen autoritario. Por ejemplo, Chile está arribita, significa democracia plena. Luego tenemos aquí las democracias defectuosas, pero tenemos a Cabo Verde en el número 32 como primer país africano. En número 2 tenemos a Botsuana en el 33. Pero yo les voy a mostrar, me voy a ir al ranking para que lo vean. Y aquí tenemos las democracias plenas, siempre liderando los típicos Noruega, Islandia, Suecia, Nueva Zelanda, Canadá, Finlandia, Dinamarca, hasta ahí. Tenemos Australia también. Miren, Chile, acá, 17. Entonces ahí tenemos las democracias plenas. El caso de Chile es súper interesante, pero miren el título aquí, les voy a mostrar, este es de MOL, pero democracia chilena sube 4 puestos en índice mundial. Estudio destaca abrumadora participación en el plebiscito. Esto fue justamente, o sea, sube varios puestos. O sea, Chile en general está bastante bien en este ranking, pero sube varios puestos por la participación, porque, como les comenté anteriormente, una de las categorías importantes es la participación política, y Chile sabemos que en general ha ido, por ejemplo, en cuanto a participación, cada día participa menos, hay más abstención, pero en el plebiscito del apruebo y rechazo al tema de la Constitución hubo una alta participación, y eso nos permitió subir en este ranking. Las democracias defectuosas, tenemos Francia, Estados Unidos, Portugal, Estonia, Israel, Italia, y ahí tenemos Cabo Verde, Botsuana. Miren, y después de Botsuana, para llegar de nuevo a otro africano, sigo bajando, Sudáfrica 45, Namibia 58, Ghana 59, o sea, realmente Cabo Verde es, justo, bueno, con Botsuana son una excepción en el continente africano. Bueno, y por si acaso no habían visto este gráfico, o sea, no lo conocían, tenemos las democracias, podemos decir, imperfectas. Luego tenemos los regímenes híbridos, que son básicamente regímenes, por ejemplo, donde hay elecciones, donde se supone que hay votaciones, pero hay límites a la libertad de expresión, se amañan muchas veces las elecciones, ¿cierto? Aquí estaría, por ejemplo,
Nicaragua, me imagino que estará acá, pero yo creo que después de lo de ayer va a bajar más, no sé, o quizás ya está, no sé si lo tiraron para abajo. Ah, no, está más aquí, autoritario, definitivamente. Bueno, Rusia. Y el último país es Corea del Norte. Corea del Norte, tenemos a China en 151. Bueno, este se los puedo poner en los apuntes por si lo quieren mirar. Pero súper interesante ver entonces el caso de Cabo Verde. Cabo Verde entonces 32. Y como les decía, y eso es lo positivo, o sea, ver un ejemplo de algo que da esperanza en este mundo tan complejo hoy día, la verdad que da ánimo. Sin embargo, y pese a todo esto, hay que entender que es un país que tiene todavía mucha pobreza, dificultades, es un país que sufre unas sequías tremendas. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo creo que es súper positivo quedarse con lo bueno y ser optimista. Sin embargo, encontré un video de un canal que yo lo encuentro increíble, que es este Arte TV, que alguna vez les mandé algo de la Ruta de la Seda, creo que les mandé algo también de la Franja Verde en África, si mal no recuerdo. Bueno, es un canal, es bien extraordinario la verdad que lo que tiene, y encontré ahí un video, y por eso prefiero contarles un poquito para que se animen a verlo, que se llama Las Ladronas de Arena, ese es el nombre. Y habla de mujeres caboverdianas que se ganan la vida gracias a la recolección de arena de las playas. Es bien triste porque además las playas se van poniendo horribles, porque sacan la arena, van quedando las piedras, y es lo único que ellas tienen para sobrevivir, porque como no tiene mucho recurso Cabo Verde, no tiene mucho donde sacar arena, lo único que queda es las playas. ¿Y por qué se llaman ladronas de arena? Porque es ilegal sacar la arena, ellas la sacan igual, pero creo que es súper interesante, o sea, es como otra visión, es la parte cero glamour, cero turismo, no es la parte linda, y también habla de las consecuencias de eso. Por ejemplo, al sacar la arena, cómo entra la sal en el continente, podríamos decir, o sea, en el territorio, y los problemas que eso trae a los cultivos también. Pero es muy interesante ver un poco ahí el día a día de estas caboverdianas, lo encontré súper interesante, así que se los voy a mandar porque es mostrar otro lado y también ver al mismo tiempo que hay un boom de la construcción y no están los recursos, entonces hay que sacar esta arena. Probablemente un aspecto que al menos me llamó la atención porque yo que he tratado de leer bastante Cabo Verde, obviamente no es un país del cual haya demasiada información, pero en cuanto a artículo escrito no encontré nada al respecto y encontré este video que me pareció súper interesante, así que se los voy a mandar de todas maneras, por si alguien tiene tiempo y ganas de verlo. Y bueno, y acá tengo un par de fotitos que les voy a mostrar, no traje mucho, o sea, no, porque la pena es que muchas fotos que, bueno, están con licencia, está difícil, pero algo para que se hagan una idea. Bueno, como dicen algunos, en todo caso, Cabo Verde no es ni verde ni es cabo, no es cabo porque es un archipiélago, y verde, lo cierto es que lo más verde es esta isla de Santo Antao. En general, las otras islas son más bien, bueno, planas, no vemos esto es como muy extraordinario o excepcional más bien, porque en general, como digo, las islas son más planas y mucho más secas. Entonces, esta es la que les gusta más a los turistas, que les gusta el trekking, los paseos, porque, bueno, como pueden ver, es algo súper interesante, es bonito, es distinto y es muy verde y muy genial para los que les gusta la caminata. Y acá tenemos la isla de Sao Vicente. Si fijan, es súper seco, porque el clima es muy seco, no es un clima húmedo, uno podría pensar, ¿cierto? Pero ahí se ve la agüita turquesa y, bueno, esta es una ciudad portuaria, en Mindelo. Y acá tenemos la playa, esta es la playa, una de las más turísticas, que queda en Santa María, en la isla de la Sal. Y esta isla debe su nombre a la industria que floreció aquí entre el siglo XVIII y mediados del siglo XX. Fue importantísima realmente y se vendió mucha sal, sobre todo a Brasil. ¿Ah?
pero la verdad que no me pregunten por qué, honestamente, se acabó ese comercio, ese negocio, y ahí también vino un periodo de cadencia importante para Cabo Verde. Y como les comentaba, ahí también hay un potencial importante, porque ni siquiera la sal que ellos hoy día extraen les alcanza para el consumo de los caboverdianos. Pero en esta isla también hay lugares muy interesantes, además de las playas, hay, igual que en el Mar Muerto, van los turistas y se meten al agua y flotan y están todas estas propiedades curativas y todas esas cosas muy interesantes. ¿Mm? Así que la isla de Sal, o de la Sal, no, de Sal, la isla Sal, una de las más turísticas y más interesantes. Pero como les comentaba, uno va observando y si uno se mete a Lonely Planet, National Geographic, qué sé yo, cada isla va a tener su propia identidad, su gracia, también hay otras islas, por ejemplo, que es más específica para la música, para los conciertos, y así, es súper interesante. ¿Mm? Así que un país nuevo, para los que no lo conocían o no lo habían visto en el mapa, y una esperanza para ver qué países que pueden salir adelante pese a todas las dificultades. ¿Mm? Así que tenemos unos minutitos, feliz de contestar a sus preguntas, mis estimados.